A la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, las cosas ya se le salieron de control. Ha perdido aliados y en esta necedad que tuvo de querer postergar los comicios que se habían programado para el 6 de septiembre y ella había pedido que se hicieran hasta noviembre, pero finalmente tuvo que aceptar, tuvo que ceder, tuvo que echarse para atrás y aceptar que el 6 de septiembre se realicen los comicios. A raíz de esto se quiso lavar las manos, comenzó a repartir culpas contra Evo Morales, contra Carlos Mesa y ahora tiene una contundente respuesta, que la responsabilidad no se delega y si tanto le preocupa el tema de los comicios, pues que no participe en la próxima jornada electoral que se va a realizar en medio de la pandemia del COVID-19. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des manita arriba para que esta información pueda llegar a más personas y no te olvides de darle en la campanita para que inmediatamente te llegue la notificación cuando se suba un nuevo video. Esto es lo que está generando polémica en este momento allá en Bolivia. Políticos recuerdan a Yanine Áñez que la responsabilidad de gobernar no se delega. Los frentes que se medirán en los comicios aseguraron que la mandataria interina no puede decir que se dio a presiones para llamar a elecciones. Esto está verdaderamente interesante. Varios actores políticos del país boliviano se refirieron a la posición de la presidenta interina Yanine Áñez sobre las elecciones del 6 de septiembre y le recordaron que la responsabilidad de gobernar es suya y no tiene por qué delegarla. La mandataria interina promulgó la noche del domingo la ley de postergación de elecciones generales 2020 en medio de acusaciones contra los candidatos Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana y Luis Arce del Movimiento al Socialismo, además del expresidente boliviano Evo Morales por haberla presionado para organizar los comicios en medio de la pandemia del COVID-19. El candidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana, Gustavo Pedraza, manifestó que el gobierno no puede eludir sus responsabilidades, ya que es quien administra el Estado. La responsabilidad, de acuerdo a la Constitución Política del Estado y a las leyes, la asume el gobierno y su órgano de poder, el Ejecutivo, indicó Pedraza. El candidato además negó que su frente político haya ejercido presión sobre Áñez para que promulgue la norma. Nosotros mandamos a la presidenta interina el 4 de mayo una carta para que convoque a una reunión nacional de unidad de las fuerzas políticas. No nos ha respondido hasta ahora, así que ¿qué capacidad de presión vamos a tener nosotros si ni nos responde a una carta? Por su parte, el diputado de Santa Cruz del MAS, Henry Cabrera, indicó que el gobierno y el Tribunal Supremo Electoral son los entes responsables de brindar toda seguridad sanitaria y las condiciones para realizar las elecciones. Quien ha nombrado como vocal al Tribunal Supremo Electoral al señor Salvador Romero ha sido la señora Áñez, quien ha solicitado que se apruebe un proyecto de ley en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores fue el señor Salvador Romero, nombrado por la señora Yanine Áñez. Por lo tanto, la responsabilidad de las elecciones del 6 de septiembre es de este gobierno, manifestó. En este sentido, Cabrera agregó que la responsabilidad de precautelar y proteger la vida de los bolivianos el día de la elección es de la señora Yanine Áñez y del señor Salvador Romero. El secretario ejecutivo de la Alianza Libre 21, Luis Vázquez Villamor, que promueve la candidatura del expresidente Jorge Tuto Quiroga, indicó que Áñez transmitió un mensaje que genera preocupación porque promulgó la ley y luego dijo que no estaba de acuerdo con su contenido. No puede firmar una ley como si firmara una capitulación por una derrota política que hubiera sufrido. Si la presidenta no estaba de acuerdo con la ley, existían caminos ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, al transmitir este mensaje, simplemente nos transmite incertidumbre, señaló Villamor. El analista político Marcelo Silva sostuvo que el fijar una fecha para la realización de los comicios electorales sí da certidumbre a la población.
Sin embargo, desde la Alianza creemos que postula a la presidencia al ex cívico cruceño Luis Fernando Camacho mostraron su rechazo a la promulgación de la ley electoral. Camacho indicó que la presidenta interina es una cobarde e irresponsable por haber promulgado la ley. La activista Alejandra Serrate, afín a este frente, rechazó la promulgación de la norma. No hubo ni habrá más inútil y más corrupto gobierno de transición, escribió en sus redes sociales. El candidato a primer senador suplente por Santa Cruz de la Alianza Creemos, Sonko Matkovic, reclamó que la mandataria interina haya admitido que reacciona a presión de otras fuerzas políticas. Para nosotros es una decepción lo que ha hecho la presidenta interina, admitir públicamente que las presiones le ganaron, que más pudo la fuerza del MAS y Carlos Mesa, que no sé qué fuerza pueda tener para presionarla, para llevarnos a los bolivianos a unas elecciones en medio de la peor pandemia que se ha vivido en las últimas 5 generaciones, criticó. Y bueno, desde el gobierno acusan al titular del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, de haber presionado al gobierno para definir el 6 de septiembre como la fecha de los comicios. El Tribunal Supremo Electoral, en la reunión que se tuvo con su presidente Romero, después de haber recibido toda la información de parte del gobierno, insiste en que se realice esta fecha. Por lo tanto, en este momento, la presidenta no tiene la posibilidad de detener la promulgación de la ley, señaló el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, entrevistado por Unitel. El vocero de Juntos, Manuel Saavedra, también mencionó que hubo una negociación política entre el Tribunal Supremo Electoral y políticos como Arce, Mesa y Morales para definir la norma, pero subrayó que la fecha definitiva para las elecciones la va a dar la propia pandemia. La exautoridad albeniana y aliado político de Áñez, Ernesto Suárez, también apuntó contra Romero y lo llamó cobarde al indicar que la autoridad electoral no da la talla para estar al frente del Tribunal Supremo Electoral. A tiempo de promulgar la norma, el domingo, Áñez indicó que pide al señor Evo Morales, al señor Luis Arce Catacora y al señor Carlos Mesa que asuman con valentía la responsabilidad que tienen al haber exigido con tanta insistencia que hagamos elecciones en plena pandemia. La jefa de Estado aseguró que las familias del país no se encuentran preocupadas por la realización de las elecciones, sino por superar la crisis sanitaria. Y bueno, en este escenario llama mucho la atención lo que Carlos Mesa pues también declaró: la responsabilidad de las elecciones es de la presidenta Áñez y de los poderes del Estado. La responsabilidad de las elecciones la tiene la presidenta Áñez con su gobierno interino, para que no quede duda, el poder legislativo y el poder electoral. El gobierno debe evitar que se propague la pandemia. El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, dio sus consideraciones sobre esta ley promulgada por la presidenta del gobierno interino, de Yanine Áñez, y además respondió a la primera mandataria sobre la responsabilidad que su persona podría tener por llevar a cabo las elecciones en plena pandemia del COVID-19. Indicó Mesa que finalmente se llegó a un acuerdo entre los tres poderes para llevar a cabo las elecciones generales. En coincidencia se dio la promulgación de estas elecciones, obviamente para el 6 de septiembre. Mesa le recordó a Áñez que por el hecho de promulgar una ley por la que no está de acuerdo no le exime de su responsabilidad sobre la decisión de la misma. Además, dejó en claro que el gobierno interino de Áñez tiene que tener la responsabilidad de tomar las previsiones para poder llevar adelante las elecciones, ya que son actores que están inmersos en la lucha contra el COVID-19 y no es una espectadora. Por tanto, tiene que darle seguridad a los ciudadanos para poder ir a votar el día de las elecciones. Sobre una posible presión del candidato en esta promulgación, Mesa dijo que en una carta llamó a la presidenta interina para que convoque a una reunión por la unidad, pero su pedido nunca fue contestado. Así, hasta ese nivel están ya las cosas. Y el presidente de los diputados en Bolivia pues dijo esto: si Áñez no está de acuerdo con las elecciones, que no participe. Hay que recordar que ella también va como candidata, aunque su papel inicial era únicamente organizar las elecciones. En medio de esta controversia,
el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, pues le dijo a la presidenta interina y candidata que si no está de acuerdo con esta fecha de las elecciones, pues no debería seguir participando en el proceso electoral. Lo que pretende ella es lavarse las manos. Si Áñez no está de acuerdo con esto, que no participe, que lo diga abiertamente, que su alianza Juntos no va a participar en las elecciones, pidió la autoridad legislativa a la mandataria. Choque fue más allá al indicar que el actual presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, supuestamente sería afín al actual gobierno interino, puesto que fue designado por la propia Áñez. Respecto a las proyecciones del gobierno con relación al número de casos de COVID durante la primera semana de septiembre que se tiene prevista la votación, Choque manifestó que espera que el Ejecutivo no esté buscando el crecimiento de la pandemia con fines políticos. Así es como se está dando este panorama. Y Evo Morales en su cuenta de Twitter pues también estuvo muy activo y vale la pena rescatar algunos de sus mensajes. Esto llama mucho la atención. Bajo la lluvia y con un enorme sacrificio, una enfermera se dirige en bicicleta a un hospital en Santa Cruz. Los profesionales de la salud muestran su valor y sacrificio en lucha contra pandemia en Bolivia. El Estado debería apoyarlos con transporte en estas contingencias y bueno, la vemos aquí en su bicicleta y se trata de ella, Mariluz Salazar, otra valiente enfermera que ayuda a salvar vidas en un centro médico del Plan 3000 en Santa Cruz, un ejemplo de compromiso por la vida del prójimo. El nivel de desprestigio, dice, al que el gobierno de facto ha llevado a nuestra política exterior solo se veía en la época del neoliberalismo. Sigue a Estados Unidos en su plan contra la integración de América Latina, destruir UNASUR, paralizar CELAC, sumarse al Grupo de Lima y dañar al BID. Y esto también resulta interesante. Quienes ayudan solidariamente en la lucha contra el COVID en Bolivia son criminalizados, detenidos y enjuiciados, lo cual muestra que el gobierno de facto no le interesa y tampoco acepta estos esfuerzos espontáneos del pueblo porque no lo conoce y le teme. Denunciamos la detención ilegal por agentes civiles hoy en Cochabamba de candidata a senadora por Más, Lucy Sara Escobar, Remy Fernández y Osvaldo Gareca, de la Coordinación Popular por Democracia, tras rueda de prensa por envío de equipos bioseguridad y alimentos al trópico. La mejor vacuna para la vida y la economía de Bolivia es la democracia que garantiza tanto los derechos individuales y colectivos como los constitucionales. El pueblo es tan sabio que definirá en las urnas su esperanza y su porvenir. Con las nuevas detenciones, el gobierno de facto demuestra que está más preocupado por la política que por la vida. Los hermanos Lucy, Sara Escobar, Remy Fernández y Osvaldo Gareca llevaban ayuda humanitaria e insumos de bioseguridad al trópico para enfrentar la pandemia. Y bueno, finalmente esto fue lo que escribió Evo Morales. Volveremos millones y devolveremos la libertad y la dignidad al pueblo boliviano. Así las cosas en Bolivia. Ojalá nos des tu punto de vista. Es importante. Recuerda darle manita arriba para que la información llegue a más personas. Gracias por tu apoyo.